Bueno, mi nombre es Emilio Esteban Chamberriola y hoy les vengo a hablar sobre la patología de la hipertensión arterial. Para empezar, ¿qué es la hipertensión arterial? Es una enfermedad crónica en la que aumenta la hipertensión con el corazón, bombea sangre en las arterias para que circule por todo el cuerpo. El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar la presión arterial. Sube los niveles de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, lo que dificulta que la sangre fluya por el sistema. A nivel mundial se estima que existen más de 1.000 millones de personas con hipertensión y que en México se habla de 30 millones y en hospitales solo se atienden 6 millones de personas que acuden a esas instalaciones. Bueno, vamos a hablar de las características fisiológicas. Un punto sería el aumento de la resistencia periférica. Bueno, la hipertensión arterial esencial se ha relacionado con el incremento de la resistencia vascular periférica de pequeñas arterias y arteriolas, cuya cantidad proporcionalmente grande de músculo liso establece un índice de pared-luz elevado, con lo cual las pequeñas disminuciones del diámetro de la luz provocan grandes aumentos de la resistencia. El estrés incrementa el tono simpático con el aumento de la liberación de adrenalina por la molécula suprarrenal y de noradrenalina por las neuronas adrenergéticas activadas por estimulación del sistema nervioso central, o cual provoca un aumento del gasto y frecuencia cardíaca por sus efectos agonistas o adrenergéticos inmediatos. Considerablemente los elementos sugeridos con ingredientes el aumento del estrés, niveles plasmáticos elevados de catecolaminas e incremento de la actividad presora a través del estrés. Estas están presentes en el hipertenso esencial, lo que ha unido a la hiperlimens- hiper, hipersiluneíma. Otro sería el defecto renal de la excreción de sodio. Bueno, la retención renal de parte del sodio ingerido a diario a una velocidad absoluta es demasiado pequeña para poder ser medida y considerada por la mayoría de autores como parte esencial de la iniciación de la hipertensión arterial. Se plantea que para que aparezca la hipertensión, los riñones tienen que reajustar su relación normal, presión natrices a expensas de una mayor constricción de las arteriolas aferentes renales, es decir, disminuir el flujo sanguíneo renal más que filtración y glomerular y aumentar así la fracción de filtración. Y por último, incrementar la retención de sodio. De este modo se produciría un aumento relativo del volumen de los líquidos orgánicos, no en cantidad absoluta, sino en exceso, para el nivel de presión arterial y el volumen del lecho circulatorio. Otro punto sería el defecto de transporte de sodio a través de la membrana celular. Se ha recomendado dos mecanismos para explicar el aumento de sodio intracelular en la hipertensión. En ambos se sugiere un defecto de movimiento normal de sodio a través de la membrana celular. Es un proceso que mantiene la concentración intracelular habitual de este elemento en, en 10 miligramos sobre mol, mientras que el plasma tiene una concentración de 140 moléculas de mol sobre litros. Una hipótesis propone que en la existencia de un inhibidor adquirido de la bomba ATP pasa, este, el principal regulador fisiológico del transporte de sodio, mientras la, propone un defecto heredado de uno o más múltiples sistemas de transporte. Como otro punto sería los genes y la hipertensión arterial. El carácter hereditario de la presión arterial es un complejo y se supone que sea patogénico al implicar más de un gen y heterogénico, al afectar diferentes constelaciones de genes patológicos en distintas personas.
Se publicó un artículo en junio de 1994 en el que recogía los resultados de dos estudios que implicaban la codificación de los genes para los componentes de la SRA en la patogenia de la hipertensión arterial y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Observación preocupante dado que los efectos de dicho sistema sobre las resistencias vasculares, balance electrolítico, así como la influencia del crecimiento celular. Hubo otro estudio en el que examina la prevalencia de alelos del gen en la enzima convertidora y angiotensina en los individuos con HBI, con VIH, y sin esta reportan un exceso de homocigosidad para alelo de entre las primeras, evidencia que demuestra una hipertensión alterada del gen como un elemento más de su heterogénica patogenia. Como se puede apreciar, en pequeño resumen, sobre un fondo genético se adicionan sistemas vasoconstructores con sustancias de producción local o circulantes que unido a determinado estilo de vida y nivel de estrés ayudan en conjunto a la aparición de la hipertensión arterial con cambios de remodelación vascular que empeoran su evolución y pronóstico. Bueno, el sobre por qué elegí esta patología. Para empezar, hay que dar a entender que esta es una afección de la presión de la sangre hacia las paredes cuando la arteria es demasiado alta. Y generalmente la hipertensión se define como presión arterial por encima de entre 140 y 90 y se considera grave cuando está encima de 180 y 120. Bueno, yo la elegí porque uno de mis familiares presenta este caso, que sería mi abuelo, y me dio más curiosidad saber más a fondo esta enfermedad, ya que en algunos casos la presión arterial elevada no presenta síntomas si no se trata con el tiempo. Puede provocar trastornos de salud como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales, ya que siempre mi abuelo siempre tenía la presión alta. Bueno, el mecanismo de acción su mecanismo de acción se centra en el bloqueo y la apertura de los canales dependientes de voltaje en los cardiomiocitos y en el músculo liso vascular, lo cual disminuye la tensión arterial por vasodilatación arterial periférica. Su efectividad es comparable a la de los diuréticos tiazídicos, con la ventaja de mayor prevención de eventos vasculares cerebrales disséquimos y además una relación favorable en cuanto a costo y beneficio. Su principal efecto adverso es la edema de miembros inferiores, el cual es dependiente de los dosis de, de la dosis y cuál puede mejorar la administración comitante. Otros efectos adversos son la hiperplasia gingival y la aparición de bloqueos en el sistema de conducción. Como último, su relación con la filosofía. Pues la hipertensión arterial es una condición médica en que la presión arterial y las arterias es elevada de forma crónica y la fisiología es el estudio de cómo funcionan los organismos vivos, incluyendo el cuerpo humano, y por lo tanto existe una relación directa. Este, ya que está estrechamente relacionada con el cuerpo humano, en particular en el funcionamiento del corazón, vasos sanguíneos, el sistema nervioso, hormonas y riñones. Comprender cómo funciona el cuerpo humano y cómo otros sistemas de interacción es esencial para comprender y tratar la hipertensión arterial. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.